Desde este miércoles en la tarde, el tema dominante en la agenda mundial está claro: los aranceles de Donald Trump contra la mayoría de gobiernos del mundo. Seguiremos el análisis para comprender el porqué de los impuestos a tantas naciones, desde grandes economías como Beijing hasta pequeñísimas poblaciones como la isla Reunión. Vamos al análisis con Alfredo Coutinho. Él es PhD en Economía y director para América Latina en Moody's Analytics en Filadelfia, Pensilvania. Muchas gracias por estar con nosotros, Alfredo. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Pues bien, estaba claro que llegaría una importante imposición tarifaria a la Unión Europea y a China. Pero ¿por qué cargar a gobiernos tan pequeños, como el ejemplo que daba al inicio de la isla Reunión? Es que incluso se incluyeron las islas Heard y McDonald, que están habitadas por pingüinos. ¿Cuál es la lógica en todo esto o cuáles son los errores garrafales que se leen a partir de ahí? Bueno, yo creo que no hay una lógica y mucho menos un razonamiento económico detrás de esta política proteccionista. El argumento importante del gobierno de los Estados Unidos es que tienen que disminuir el gran déficit comercial que tiene el país con el resto del mundo. Y para ello, bueno, primero se centró en los principales socios comerciales que son México, Canadá, y luego se fue a Asia, particularmente China, luego Europa, y al final de cuentas acabó con países latinoamericanos que la verdad tienen muy poco comercio con los Estados Unidos. La propuesta es que básicamente hay que acabar con el déficit comercial en los Estados Unidos, por un lado, y para ello se utilizan las tarifas o los aranceles, y por el otro lado también implica obtener recursos adicionales para financiar su plan económico, sus ideas económicas. Entre ellos está el gran recorte que prometió a las grandes corporaciones estadounidenses. Entonces, si lo vemos en conjunto y sobre todo con ojos de economista, creo que hay muy poco sentido en estas propuestas y por supuesto en estas medidas. Ahora, ¿podrán los países más castigados evadir los impuestos a través de terceros gobiernos como México o Canadá, por poner un ejemplo de los que no fueron fuertemente cargados? Es decir, llevar sus productos a estos lugares y desde allí hacer que entren sin ser grabados a Estados Unidos. Ya hay algunos ejemplos de esto en el primer mandato de Donald Trump, cuando cargó con tantos aranceles a China. Bueno, yo creo que es muy difícil, sobre todo, utilizar a México y a Canadá como trampolín para poder exportar a los Estados Unidos, porque, bueno, dentro del acuerdo comercial trilateral existen reglas, particularmente la regla de contenido regional, la cual dice que, por ejemplo, en el caso de los automóviles, de la industria manufacturera automovilística, Estados Unidos, o más bien el acuerdo establece que el producto que se genere en cualquiera de los tres países debe tener al menos un 75% de partes y de componentes producidos en cualquiera de los tres países o en la combinación de los tres. En ese sentido, por ejemplo, enviar productos a México y reempacarlos para enviarlos a los Estados Unidos, bueno, en primer lugar van a enfrentar la limitación de probar y certificar que ese producto contiene al menos el 75% producido en cualquiera de los tres países. Y en segundo lugar, bueno, una de las grandes demandas del presidente Trump, especialmente para México, es que tiene que limitar el acceso de los productos chinos a la economía mexicana, con el argumento de que posiblemente los productos chinos estén entrando a la economía mexicana, al país, para poder ser exportados al mercado estadounidense. En ese sentido, yo creo que existen límites muy difíciles de poder eh, evadir por un lado, y por el otro lado, ahora que tenemos ya estas medidas proteccionistas, va a ser doblemente más difícil poder hacer este tipo de triangulación de productos. Bueno, una gran pregunta que yo tengo es: ¿por qué evadieron los impuestos Rusia y Corea del Norte? ¿Cuál es el interés más que económico, geopolítico, que podemos interpretar ahí? Los impuestos de los Estados Unidos. Eh, Cargar con impuestos a Rusia y a Corea del Norte, que no aparecen en la lista, que sí incluye más de 180 países. Bueno, claro, ahí tenemos otro grupo de países en donde realmente se impone un castigo porque realmente existen algunas fricciones, o bien porque son amenazas y castigos que implican desde la visión del gobierno de los Estados Unidos
obligar a negociaciones, ya sea en cuestiones geopolíticas, en cuestiones económicas o cualquier otro tipo de cuestiones. Es más que nada una estrategia para sentar a negociarse con esos gobiernos y poder obtener algunas demandas que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos a esos países anteriormente. Ahora, ¿cómo se grabarán las nuevas tarifas? Porque también hay muchas dudas alrededor de este tema. ¿Se sumarán a las ya existentes por países o las abarcarán y quedarán incluidas? Y sobre todo, ¿qué pasa con países como, bueno, el ejemplo más cercano que tengo es colombiano, que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos? ¿En ese caso se grabarían o no se grabarían los impuestos? Bueno, en este caso, cuando se habla de una tarifa, digamos, de 25%, lo que se está planteando es que esa tarifa, según los cálculos del mismo gobierno de los Estados Unidos, es aquella tarifa que le permitiría a los Estados Unidos poder reducir e incluso desaparecer su déficit comercial con un país determinado. Por ejemplo, en el caso de Colombia, impone una tarifa del 10% con base en el balance comercial que Estados Unidos tiene con Colombia. Lo que está haciendo es que esa tarifa del 10%, ellos pretenden llevar la balanza comercial Estados Unidos con Colombia a un equilibrio, es decir, que las exportaciones sean iguales que las importaciones. Ahora, lo que está pasando ahí es el hecho de que hay países, por ejemplo, en los que no tienen un déficit comercial con los Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de Brasil, a donde al país se le cargó un impuesto del 10% y Brasil no tiene desequilibrio con los Estados Unidos. Sin embargo, ahí lo que se hizo es decir, bueno, aquellos países que no tienen desequilibrio con los Estados Unidos, entonces a eso les vamos a poner un impuesto del 10%. Ahí está una parte de la irracionalidad de este tipo de medidas, porque si bien lo que se pretende es acabar o reducir ese desequilibrio comercial en los Estados Unidos, entonces la pregunta es, ¿por qué grabar con tarifas a países que no tienen un desequilibrio con los Estados Unidos? A eso me refería en la primera pregunta, en el caso de, bueno, ¿existe una racionalidad económica o un sentido común en la imposición de estos impuestos, de estas tarifas? La razón importante es que, bueno, el gobierno de los Estados Unidos requiere obtener ingresos extraordinarios para poder financiar sus planes económicos. Claro, pero todo esto va a ser un problema si se encarece el nivel de vida de los estadounidenses y se empieza a afectar, por ejemplo, el rubro del empleo. Pero bueno, eso probablemente es toda una conversación aparte. Quiero preguntarte también sobre el impacto en la bolsa de Estados Unidos que ya se siente, ¿no? Apple, Nike, Walmart, Target, entre muchos otros, cayeron, entendiendo que su fuerza de producción está mayormente en países como China. Es el caso, por ejemplo, de Apple. ¿Se podría revertir este efecto? ¿Qué es lo que podría tener previsto el presidente de Estados Unidos para no afectar pues finalmente a los que han sido sus amigos, que son los grandes socios, los grandes empresarios, los grandes millonarios? Definitivamente ahí está otro de los asuntos y de una gran cuestión también con respecto a la imposición de este tipo de aranceles, porque empresas que incluso ya producen en los Estados Unidos, ya sea estadounidenses o ya sean de otro país, pero que están establecidas en los Estados Unidos produciendo, el hecho de que se diga, bueno, vamos a imponer tarifas a un producto similar que ya se produce en los Estados Unidos. Bueno, en realidad cuando empezamos a ver cuál es el problema es que esos productos que ya se producen en los Estados Unidos también utilizan partes importadas de otros países. En este caso, por ejemplo, digamos, alguna empresa que ya está establecida en los Estados Unidos, pues requiere de esos componentes importados de China, de México, de Canadá. En ese sentido, al imponer las tarifas a esas importaciones, también está agravando la producción de esos productores nacionales en los Estados Unidos. Entonces, esta política proteccionista no solamente está castigando al resto del mundo, a los otros países, sino también está castigando a los mismos productores estadounidenses y sobre todo a los consumidores estadounidenses que van a recibir la mayor carga de estas tarifas a través de presiones en los precios al consumidor. Bueno, y ya para cerrar, Alfredo, me llama la atención que Claudia Sheinbaum ha dicho que este trato preferencial, como ella le llama a México, es, aunque no lo crean, porque se ha construido una muy buena relación con Donald Trump. ¿Qué tanto de eso podemos decir que es cierto? O si no, ¿cuál sería la razón?
Bueno, si nos ponemos a ver cuáles han sido las grandes negociaciones que ha hecho México, bueno, yo diría que el hecho de tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos le da cierto margen de maniobra. Sin embargo, cuando vemos que dentro de la lista de países que se publicó ayer y que no aparece México y que implícitamente se considera que México tendría un arancel de 0%, en realidad el gobierno de los Estados Unidos no le está haciendo ningún favor a México al decir está exento, porque la definición del arancel recíproco implica que Estados Unidos va a aplicar un arancel similar al que le aplica en este caso el gobierno mexicano a los productos estadounidenses. Pero sorpresa, México no tiene aranceles a los productos de los Estados Unidos, es prácticamente cero. Entonces cuando se dice, bueno, México fue exento porque no tiene aranceles, se quedó fuera de la lista, bueno, en realidad se está aplicando la misma medida de aranceles recíprocos definida por el gobierno de los Estados Unidos. En ese sentido, a la pregunta, bueno, ¿por qué México es un privilegiado? Bueno, yo diría que por ser parte del acuerdo trilateral, pero en segundo lugar, bueno, cuando vemos cuál es el gran beneficio, pues en realidad no existe ese beneficio más allá de lo que eso le permite tener un alivio al gobierno mexicano. Pues muchísimas gracias, Alfredo Coutinho, PhD en Economía y director para América Latina en Moody's Analytics en Filadelfia, Pensilvania. Una feliz tarde. Muchas gracias. Hacemos una pequeñísima pausa y ya regresamos con la actualización en El Mundo Ahora. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.